nevera con tarjeta electrónica. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al episodio 2 de nuestra serie, Electrónica en refrigeración y aire acondicionado. Hoy presentamos el transformador. Pero antes de entender el funcionamiento del transformador en una placa digital, usada en neveras o aires acondicionados, debemos analizar los siguientes conceptos. 1. Etapa de suministro. Se refiere a las terminales, por donde se recibe la entrada del voltaje de línea. Comúnmente el cable de suministro se conecta en estas dos terminales, en donde una mínima parte será consumida por la tarjeta de control, y el resto se direccionará a los componentes principales, como compresores y motores. 2. Protección contra alto voltaje. Se puede dar el caso en donde por error, conectemos 220 voltios a un sistema que trabaja con 115 voltios de corriente alterna. Para proteger el equipo y minimizar daños, es necesario colocar una protección. En estos casos se utiliza un sistema varistor en serie con un fusible térmico. El varistor es el componente que tiene un voltaje límite, que al ser rebasado, sus terminales se pondrán en corto, ocasionando la quema continua del fusible de seguridad de la tarjeta. Un síntoma muy común cuando usamos voltajes inapropiados. El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de voltaje en energía alterna de otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Está constituido por dos bobinas de material conductor, devanadas sobre un núcleo cerrado de material ferromagnético, pero aisladas entre sí eléctricamente. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común, que se establece en el núcleo. El núcleo, generalmente, es fabricado bien sea de hierro, o de láminas apiladas de acero eléctrico, aleación apropiada para optimizar el flujo magnético. Las bobinas o devanados se denominan primario y secundario según correspondan a la entrada o salida del sistema en cuestión, respectivamente. También existen transformadores con más devanados. En este caso, puede existir un devanado terciario, de menor tensión que el secundario. Se denomina transformador a un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, sin pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño y tamaño, entre otros factores. Debemos entender algo fundamental en la electricidad. Existe una corriente eléctrica que llamamos continua, y es aquella donde siempre la corriente sale por un punto del circuito y llega siempre al mismo lugar. Existe también la corriente alterna, que en cambio algunas veces sale de un punto y llega a la otra parte del circuito, pero alterna el sentido, porque puede ahora salir desde el punto de llegada e invertir el sentido. A las veces que ocurre este cambio de sentido, se le llama frecuencia de corriente alterna. Entonces todo flujo de corriente, sin importar que sea alterna o continua, es capaz de generar un campo magnético alrededor del conductor, por donde pase la electricidad. Pero para que ese campo magnético logre inducir corriente, es necesario que el campo magnético esté variando, porque los campos magnéticos constantes no generan inducción. Es decir, un campo magnético que esté generado por corriente continua, genera también un campo magnético continuo o constante, porque el flujo de corriente siempre es el mismo, y este tipo de campo no tiene la capacidad de inducción de corrientes. Mientras tanto, un campo magnético originado por una corriente alterna genera a su vez campos magnéticos variables o alternos, que sí logran generar la inducción de corriente. Por ello el transformador es utilizado para trabajar con corrientes alternas, y no para continuas. Gracias por estar con nosotros. Esperamos tu suscripción al canal. Nos vemos en el episodio número 3 de nuestra serie, Electrónica en refrigeración y aire acondicionado.